Hermanos, la paz de Dios. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, anhelando y esperando que la bendición de Dios esté en nuestros hogares, en nuestras casas, y que el Señor, en su grande misericordia, con este tema que vamos a ver, que es la incertidumbre financiera, pues nos permita mejorar en este aspecto, en nuestras casas. Y le doy gracias al Presbiterio Colima, Michoacán, que me invitó para dar este hermoso tema. El texto se encuentra en Ezequiel 12, el 18 al 20, que dice así: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad, y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel: su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. La verdad bíblica, hermanos, que tenemos aquí dice así: la palabra de Dios nos enseña que la maldad de los hombres es causa de inestabilidad económica. La verdad bíblica aplicada dice así: la palabra de Dios nos enseña que el pecado ha hecho que la estabilidad económica no exista. Muy bien, hermanos, aquí vemos cómo el pecado pues trae destrucción. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino a portar, matar y destruir, ¿verdad? Y eso trae destrucción espiritual y económica. Pero vamos a ver, hermanos, las bases bíblicas que Dios nos da también en su palabra. Que la primera que pongo está en Deuteronomio 28, que dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de las ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Aquí vemos, hermanos, las bases que Dios le pone al pueblo de Israel. Si oyeres, si obedecieres, si guardares los mandamientos que Dios te ha dado, entonces Dios te bendecirá. Y en ese mismo capítulo dice: pero si no lo hicieres, todas estas bendiciones van en contra, ¿sí? Entonces fracasarían de una forma o de otra en el campo. Por todos lados sería un fracaso si se apartaran de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Salmo 127 también nos dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, esto levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores porque a su amado dará Dios el sueño. Aquí vemos, hermanos, que toda bendición, toda dádiva, dice en la palabra de Dios, desciende de lo alto, ¿sí? O sea, si Dios es el que bendice y Dios es el que nos prospera en todas las cosas, ¿ya? También el Señor Jesucristo lo resume todo esto, yo lo creo que lo resume en Mateo 6:36, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues aquí vemos que la bendición de Dios, hermanos, empieza en lo espiritual, en obedecerle, en guardar sus mandamientos, en tener comunión con Él. Por eso dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que Dios sabe que necesitamos, Él nos las va a dar. Dice Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en el Señor. Entonces, hermanos, este texto, hermanos, que dice incertidumbre financiera, como cristianos no tenemos que nosotros temer de nada de eso, porque ya sea, hermanos, que estemos bien en las finanzas o estemos mal, como dice San Pablo, si estar en abundancia y si estar en escasez. Lo importante es que nuestra relación con Dios esté bien, porque si nuestra relación está bien con Dios, tenemos que entender, hermanos, que es una prueba como la que le pasó a Job, que era un hombre muy recto, pero que
que Satanás le quitó todo económicamente hablando y también sus hijos, y después fue probado con una llaga maligna, ¿verdad? Una sarna maligna. Entonces aquí vemos, hermanos, que no todo es por causa también del pecado. A veces dice el apóstol Pedro que tenemos que pasar ciertas pruebas, pero la base de todo es nuestra relación con Dios. Ahora, cuando estamos bien con Dios, tenemos que entender que Dios cumple su palabra, como leímos en Deuteronomio 28. Yo te bendeciré, yo prosperaré, tus hijos bendeciré, tu trabajo, tu ganado, tus tierras. Dios, hermanos, es un Dios de bendición, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver que en el amor de Dios quiere todo el bien con nosotros, como dice la bendición de Jehová, es la que enriquece y no añade en ella tristeza. Ahora, vamos al contenido bíblico, dice así, es posible el éxito financiero sin prejuicio de nuestra vida cristiana. Y el texto que nos dan es Filipenses 4:19, que dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, hermanos, siempre va a suplir, siempre nos va a dar. Y en la situación que estemos, hermanos, hay veces que podemos estar recibiendo nomás el maná al día, pero Dios, hermanos, siempre va a ser nuestro proveedor. Pero de ahí, nosotros tenemos que entender que tenemos que prosperar y recibir la bendición de Dios, porque si tenemos anhelos, queremos una casita, queremos un carrito. Sí tenemos anhelos, hermanos, porque estamos en este mundo. Y dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, creo, hermanos, que sí, nosotros tenemos que buscar que lo que hagamos sea productivo, hermano. Si usted tiene un negocito, que sea productivo, que tenga la misión. Si usted tiene un trabajo, hermano, que en ese trabajo usted sea una persona productiva y que Dios lo bendiga a usted y a su familia, gracias a su esfuerzo y a su trabajo. Eso lo voy a ver más adelante. Dice aquí, nuestro éxito ha de ser la ruina de otros. Y está Isaías 33:15-16, que dice así, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Aquí vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos da promesas y nos dice que toda persona que anda en la integridad, que anda en los caminos de Dios, pues lógicamente, hermanos, que Dios lo va a bendecir y Dios lo va a guardar y Dios hará que todo lo que haga, como dice Salmo 1, todo lo que haga se prosperará. El hombre, hermanos, que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová dice que medita en ella de día y de noche. Entonces, vamos a ver, hermanos, ejemplos de que nosotros tenemos que ser rectos en todo. Dice, nuestras ganancias han de ser justas, nunca por métodos incorrectos, sin avaricia. Y aquí nos ponen el ejemplo de José en Egipto, que produjo una estabilidad alimentaria abundantemente. Y el texto está en Génesis 41, del 33 al 36, que nos dice así, por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el texto dice así, después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de la cosecha durante los 7 años. Buenos, hasta que ellos reúnan toda la producción de alimentos de los años buenos que vienen y le lleven a los graneros del faraón. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo José, cuando le dice el sueño al faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, le dice, por tanto te aconsejo que pongas un hombre prudente y que la quinta parte de los 7 años de abundancia, guarda nomás una quinta parte cada año y con eso te va a alcanzar para los demás años de escasez, ¿verdad? Entonces el faraón, hermanos, cuando ve y dice, bueno, ¿qué hombre, a quién podré poner? Piensa el faraón. Y José, hermanos, una persona que siempre fue íntegra, con su papá fue íntegro, su papá lo quería porque era una persona
que temía a Dios y era obediente. Cuando lo venden, hermanos, en casa de Potifar, fue una persona trabajadora, íntegra, aunque le pagaron mal, pero era trabajador íntegro. En la cárcel era trabajador. Él organizaba y le administraba la cárcel. Y sin sueldo ni nada, porque pues, que les pagaban. Pero él, hermanos, siempre fue íntegro y trabajador. Y de ahí Dios, hermanos, cuando lo manda ya con el faraón, y el faraón a ver a José, hermanos, que tenía la sabiduría de Dios y que era trabajador, dice, bueno, qué hombre que tenga la seguridad de Dios, y lo pone solamente abajo de Faraón, dice, tú estarás arriba de todos, excepto de mí. Y ahí vemos cómo Dios bendice a José y le da la sabiduría para que administre todo un imperio que era en Egipto. Y, y en la abundancia y en la escasez, José tuvo la sabiduría para que en la escasez no faltara alimento a todo el pueblo de Israel. Entonces, vemos que realmente Dios bendice. Y sí, todo esto que hizo José, pues todo dice aquí que los grandes economistas cuando ven, dicen, se admiraban porque realmente, pues dice la palabra de Dios que si alguien está falta de sabiduría, pídasela a Dios, ¿verdad? Dios, hermanos, uno de sus atributos es el de la sabiduría. Y aquí, para todos nosotros, tiene que haber una gran enseñanza. Si alguien está falta de sabiduría, hay veces que no sabemos qué hacer, hermanos, oremos a Dios, pidámosle a Dios su guianza, pero sujetos a su palabra, para que Dios siempre nos bendiga conforme a su palabra, ¿sí? Aquí nos hablan sobre el pecado de la avaricia. El pecado de la avaricia, hermanos, muchas veces, en lo que yo he visto, cuando Dios nos abre las puertas y nos empieza a bendecir nuestros graneros, nuestro trabajo, esto es algo personal, ¿eh? Creo que Satanás, hermano, como ya no puede cerrar la puerta porque dice que donde él abre, nadie cierra. Cuando el Señor abre una puerta, Satanás no la puede cerrar. Entonces, Satanás, hermanos, a veces nos avienta más trabajo. Y nosotros, como vemos que Dios nos estaba bendiciendo, empezamos nosotros a trabajar más, a trabajar más y a trabajar más. Yo aquí aconsejaría, hermanos, que trabajemos las 8 horas que nos corresponden. Y en 8 horas, lo que Dios nos quiera dar, nos lo va a dar. Pero 8 horas bien trabajadas. 8 horas dormimos, hermanos, que es, dice, a su amado Dios le dará el sueño. Y las otras 8 horas, hermanos, son para dedicarnos primeramente un momento con Dios, hermanos, siempre, nuestro culto devocional diario, a la familia y a comer y al descanso, hermanos. Entonces, sí, para mí que la avaricia, hermanos, es cuando nos pasamos y anhelamos y queremos más, más y más, cuando realmente nosotros tenemos que saber que la bendición viene de Dios y que yo trabajando el tiempo que Dios ha establecido, que son 8 horas, lo que establecen en la ley del trabajo también, pues con eso, hermanos, lo que Dios me quiera dar, pues bendito sea su nombre, ¿verdad? Pero repito, bien trabajadas, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice aquí punto 2, patrones y asalariados conjuntamente deben trabajar. El fruto económico está en la justicia, dice Deuteronomio 24:14. Esto es para los que tienen la bendición de ser patrones, dice así. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que viven en tu ciudad. Debes pagarle lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrán clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Miren, hermanos, cuando Dios, si usted Dios le ha dado la bendición de ser patrón, que es un gran privilegio, una gran bendición, hermanos, si Dios se la ha dado, los sueldos, dice aquí, deben ser justos, ¿sí? Sabemos cómo andan, el sueldo depende de qué trabajo desempeñe la persona, pero sabemos cómo andan en general, ¿sí? Ahí le aconsejaría, hermanos, que usted esté un poco más, pero de ahí, si queremos ser justos, yo aconsejaría que les diéramos, aparte de los trabajadores, una comisión de las ganancias. Porque a veces sí pensamos que si le aumentamos el sueldo, luego no llega meses, las vacas flacas, decir, ay Dios mío, ¿y ahora cómo sueldo tan alto puedo sostener?
Pero dando un sueldo justo, hermanos, y dando una comisión sobre las ganancias, pues los trabajadores van a estar contentos porque ven que es parte de su sueldo. Cuando Dios bendice, todos participan de la bendición de Dios, ¿sí? Y todos ellos, pues les va a dar gusto que aparte de su sueldo, estén recibiendo un dinero extra, ya sea al mes o a la semana, por las ganancias que están generando el negocio, ¿verdad? Y creo que ahí, hermano, sería agradable a Dios porque el patrón está compartiendo las ganancias, la bendición que Dios les está dando, ¿verdad? Ahora, si somos trabajadores, también Dios habla a nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice así en Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Miren, hermanos, aquí la palabra de Dios nos enseña, todo cristiano tenemos que dar testimonio de que somos trabajadores, ¿sí? La pereza no le agrada al Señor, ¿sí? La pereza no es algo que vaya, por poder decir, en la vida cristiana. No, hermanos, Dios es un Dios activo, ¿sí? Dios es vida, y la vida siempre produce más vida y genera muchas cosas, ¿sí? Dice que también Él sostiene toda su creación. Entonces, para Dios, hermanos, la pereza no es agradable delante de sus ojos, y nosotros tenemos la obligación, donde estemos como hijos de Dios, tratar de agradar a Dios. Esto es lo importante, dice, porque al Señor servís, ¿sí? No como el que quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo al Señor, ¿sí? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no. Nosotros trabajamos queriendo agradar a Dios, porque a Dios le agrada que las personas seamos productivas. Ahora, alguien puede decir, pero para lo que me pagan, hermano, usted trabaje, usted esfuércese y el Señor le va a recompensar. Dios tiene muchas formas de recompensar y de bendecir. Nomás aquí pongo un ejemplo. Acuérdense del aceite y la harina de la viuda, donde fue Elías. Como esta viuda, hermano, dice que el aceite y la harina nunca se terminó, ¿sí? Dios, hermanos, puede bendecir lo poco o lo que, su sueldo, su salario. Cuando Dios ve un esfuerzo que usted está agrandando a Dios, hermano, Dios le va a bendecir eso, ya sea la despensa, lo que usted haga, usted va a tener la bendición de Dios. Y eso nosotros tenemos que ser entendidos, que el que nos hace la justicia es Dios, y nosotros dependemos de Dios en todas las cosas. Ya si Dios después le ofrecen otro trabajo mejor, donde lo valoren mejor su esfuerzo y trabajo, pues qué bueno. Pero nosotros tenemos que trabajar como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiremos la recompensa, dice, porque el Señor te está sirviendo. A Dios le agrada, hermanos, que nosotros seamos activos y demos testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque si somos flojos y perezosos, hermanos, pues viene la ruina, viene el fracaso. Eso lo dice Proverbios. Entonces, tenemos que ser, en lo que requiere diligencia, dice la Biblia, no perezosos. Si amamos nuestro hogar, amamos nuestra esposa, nuestros hijos, y queremos que ellos tengan bendición, hermanos, Dios nos ha dado manos, pies, un cuerpo, hermanos, donde podemos producir, trabajar y, repito, hermanos, sobre todo en la integridad de vivir una vida en comunión con Dios. Como les dije al principio, primero es lo espiritual. Y la añadidura, perdón, Dios nos la va a dar. Miren, el pueblo de Israel dice que se pobreza, dice, pero imperaba la justicia y la generosidad. El pueblo de Israel, hermanos, es un pueblo que tenemos que admirar mucho porque entre ellos se ayudan mucho, ¿eh? Ahí cuando hay un necesitado, digo porque tengo amigos que son judíos y me platican cómo entre ellos se ayudan. Se, se pasan tips, podríamos decirlo así, de cómo hacer negocios y se dan hasta créditos ellos sí. Y aparte, pues Dios les ha dado una bendición de tener una visión
para los negocios muy especial. Pero nosotros, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y lo que pasa es que muchas veces nuestra formación que hemos recibido de nuestros padres, no nos queremos despojar de muchas cosas del viejo hombre. Y más en las cosas económicas. A veces si nuestro papá cuida mucho el dinero, nosotros también agarramos mucho el dinero y podemos caer en una avaricia de o ser mezquinos en no querer ser de bendición para otras personas, de quererlo nomás para nosotros porque nos costó, porque decían, fue mi esfuerzo, pues no, hermanos, no es nuestro esfuerzo, es la bendición de Dios que nos ha dado. Él es el que nos da las cosas, por eso dice el rey David, de lo tomado de tu mano, Él es el que nos da las cosas, ¿sí? ¿Y nos la da para qué? Dios tiene un propósito, que nosotros seamos de bendición, primeramente en nuestra casa, porque no, yo no aceptaría un papá que gana bien y que a sus hijos los tiene sufriendo escasez, o a su familia. Esto, hermano, sería terrible. Es más, hermano, ni siquiera un mundano hace estas cosas, menos un cristiano. Aquí tengamos cuidado de que si Dios te está bendiciendo, hermano, entiéndelo. Es para que para que tú y tu familia vivan bien. Y de ahí, pues, si somos agradecidos y tenemos que ser agradecidos con Dios, pues como dice el rey David, de lo que tú nos das, de lo tomado a tu mano, de eso te damos. Aprendamos también a ser agradecidos con Dios, hermanos. Entonces, aquí hay cosas, hermanos, que muchas veces tenemos temor a que nos lleguen las vacas flacas. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y le leía el Salmo que dice que el hombre que está en Dios no tiene temor de malas noticias, ¿sí? Y si nos llegara a venir una crisis, hermanos, si usted está bien en Dios, usted sepa que es una prueba que va a pasar y cuando usted sea hallado fiel a Dios, Dios, hermano, le va a restaurar todas las cosas como le pasó con Job, ¿sí? Entonces aquí tengamos que ser agradecidos con Dios y que es entender, tenemos que entender, ya para terminar, hermanos, que realmente nosotros empezamos en lo espiritual, ¿sí? Buscamos primeramente el reino de Dios. Y en la integridad, hermanos, que vivamos, Dios nos va a bendecir. Y si estamos sujetos a su palabra, Dios, hermanos, va a prosperar todo lo que hagamos. Ahora, hay veces que sí, por falta de sabiduría, no sabemos administrar, no sabemos qué hacer, pero yo le diría que ore a Dios y que Dios sea el que le dé la sabiduría, porque si Dios nos ha dado un negocito o un trabajo, hermanos, Dios le va a dar la sabiduría para salir adelante. Es como la hija que le dijo, Padre, ya que metiste las aguas de abajo, dame también las aguas de arriba, porque le había dado unas tierras y ella dijo, bueno, ¿para qué quiero tierra sin agua? Entonces, le dio todo, ¿verdad? Así somos nosotros, que sea Dios, hermanos, fue la hija de Caleb, que sea Dios el que nos bendiga. Si Dios le dio un trabajo a usted, Dios le va a dar la sabiduría para que usted cumpla con su trabajo y lo saque bien. Si le dio un negocio, Dios le va a dar la sabiduría para salir adelante en su negocio. Usted tiene tierras, ore a Dios y pídale cómo sembrarlas, cómo trabajarlas. Y Dios le dirá hasta lo que tenga que sembrar, hermanos, y en qué tiempo, porque yo sé que el campo es muy difícil, pero Dios conoce todas las cosas. Conclusión, dice así la palabra de Dios, dependamos de Dios en todo y por todo. Los vaivenes económicos deben ser considerados como una oportunidad de probar nuestra fe. Seamos patrones o asalariados. Ante todo somos creyentes en su gracia y en su provisión. Bien, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que sí, podemos estar bien, podemos estar mal con San Pablo, si estar en abundancia y si estar en escasez, ¿sí? Que nuestra vida espiritual, hermanos, no dependa de nuestra economía. Nuestra vida espiritual depende de la comunión que tenemos con el Señor. Y dice San Juan, nuestra comunión
es verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya de ahí, hermanos, estando bien con Dios, pues Dios, hermanos, prosperará y nos ayudará en todas las cosas. Y para mí, sí tenemos que tener metas, hermanos, metas en prosperar. Porque yo no voy a sembrar el campo pensando no cosechar nada, ¿verdad? Si siembro la semilla y siembro el campo y lo riego y quito, hermano, la maleza, lo que se levanta y estoy cuidando mi, el campo, hermano, la cosecha, pues lógicamente estoy esperando una buena cosecha, ¿verdad? Pues si viento la semilla y descuido, hermanos, pues no, ahí es falta de sabiduría, ¿sí? Dice un dicho, que tiene tienda, que la tienda o que la venda. Hermanos, lo que Dios le ha dado a usted para su sustento, tiéndalo, cuídelo, pídale a Dios sabiduría y póngase metas. Tenemos que tener metas de prosperidad con la ayuda de Dios, ¿verdad? Sin caer en la avaricia, trabajando nuestras 8 horas, sin descuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional, ni nuestra familia. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber que tenemos 24 horas al día y esas 24 horas saberlas distribuir para cumplir en todo lo que Dios nos ha dado y nos ha puesto, ¿sí? Pues hermanos, en esta hora si gusta, hagamos una oración. No sé cómo está tu economía, hermano, no sé. Yo en lo personal le puedo decir, hermanos, que he estado, como dice San Pablo, en abundancia, he estado en escasez, pero en todas las cosas, hermanos, el Señor ha estado conmigo, ¿sí? Y eso es lo importante. Cuando Dios está con nosotros, pues sabemos, hermanos, que teniendo a Dios lo tenemos todo y que si es una prueba, pues la prueba va a pasar, y que Dios nos va a sacar adelante en todas las cosas. Y claro, nuestra fe no está puesta en nuestra economía, fe está puesta en Dios. Y sabemos que la forma que vivamos aquí en la tierra, hermanos, no importa tanto. Lo importante es que tenemos una mansión que Dios ha preparado para todo aquel que ha creído en Él y que le ha entregado su vida. Y en eso, créanme, Dios no le va a fallar. Dios ha preparado lugar para usted y para mí cuando ya no estemos en esta tierra. Pero en esta tierra, mientras que vivamos aquí, tenemos que ser productivos y que Dios, si nos quiere dar el 30, al 60 o al 100 por uno, Dios bendecirá el trabajo y la obra de sus manos. Tenemos que ser, hermanos, trabajadores y esforzarnos para sacar adelante nuestra familia con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora, Señor, te doy gracias porque sí, hay incertidumbre muchas veces en nuestras mentes. El enemigo quiere meter dudas, Padre Celestial, pero tú estás con nosotros, Señor. Nosotros no dependemos de ningún partido político, no dependemos de nuestros gobiernos. Nosotros dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que nos guías. Y en ti, Señor, de tus manos, dice el rey David, tomamos toda bendición de tus manos, Señor. Te ruego que nos dé sabiduría, que quites toda incertidumbre, toda duda, Señor, y que sepamos que si estamos en tus caminos y somos íntegros en nuestra manera de vivir, saber, Señor, que tú estarás con nosotros y que tú nos guardarás. Y tenemos que pasar por una crisis, Señor, como la pasó tu siervo Job. Tú nos ayudarás y saldremos adelante, Dios. Lo importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos a no fallarte. Ayúdanos a no caer en una tentación, Señor, de querer ganar dinero de una forma que no te agrada. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De ti, Señor, recibimos toda bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ayúdanos, Señor. Y los anhelos de nuestro corazón y tu palabra, que nos deleitemos en ti y tú los concederás, Padre. Gracias te doy y todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, hermanos, por haber escuchado la palabra. Espero que haya sido de gran bendición. Nos vamos a despedir, hermanos, con el Salmo 23 y que la paz de Dios sea con todos ustedes, ¿sí? Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor
nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me pondrán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y Dios prospere nuestro trabajo, hermanos. La bendición viene de lo alto. La paz de Dios.